Bueno, buenas tardes para todos los que están. Obviamente que vamos a seguir incorporando gente de a poquito. Eh, una cuestión a tener en cuenta es... Esperen un segundito, ya estoy. Bueno, como les decía, antes de empezar a grabar, posiblemente, no digo posiblemente, pero es una posibilidad, cada vez que llueve acá en el interior de Riles, suele tratar la eléctrica. Si se corta, no se preocupen, vamos a seguir con la clase, porque nosotros tenemos preparados los power para que ustedes puedan continuar trabajando con nosotros, aun si yo no puedo usar la pizarra, así que quédense tranquilos. Si se llega a cortar la energía, conectamos, eh, conectamos, ¿sí?, a otra conexión de Wi-Fi y seguimos. Así que cualquier duda, si se llega a cortar un ratito, va a ser un segundo nomás o unos segundos y vamos a continuar. Muy bien, vamos a empezar a grabar. Hoy tengo que empezar. Admitir, muy bien. Ahí está. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes para todos. Voy a empezar un poquito antes hoy. ¿Sí? A medida que se van incorporando los compañeros, los vamos a sumar porque estamos un poquito atrasados. ¿Sí? Bueno, nuevamente buenas tardes. La idea de hoy es terminar el ejercicio 6 con los casos que quedan y si tener tiempo, obviamente, comenzar el ejercicio 7, que es muy simple, pero hay que retomarlo. Está hecho en base al ejercicio 2, que más o menos ya lo habíamos hecho. No más o menos, lo hicimos, pero obviamente habíamos hablado más o menos de lo que era la continuidad. Haber tocado el tema, más o menos empezamos a trabajar en ese momento el tema. Bueno, muy bien, comencemos hoy. Sí, los casos se ve bien ahí, ¿verdad? Porque ayer el martes no pregunté. ¿Se ve bien? ¿Se me escucha bien? Porque afuera está viendo, por eso quiero ver si se me escucha bien, todo en orden. Sí, Sí, profe, perfecto. se escucha bien. ¿Se Perfecto. escucha bien? ¿Y se ve bien la pizarra también? ¿Todo se ve? También, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí, comenzamos. A lo largo de la guía, ¿sí?, del ejercicio 6, resolvimos ejercicios donde aparecen casos de indeterminación del límite. ¿Qué casos de indeterminación de límites tenemos nosotros? Hasta el momento hemos trabajado, en su mayoría, indeterminación 0/0. Pero también hay infinito sobre infinito, infinito menos infinito y 1 a la infinito. Esta la empezamos a ver la clase pasada, hoy voy a resolver nuevamente un ejercicio para recordarles algo, voy a traer particularmente similitudes, para pasar después a los ejercicios de infinito menos infinito. Y acá, cuando vea infinito menos infinito, voy a resolver particularmente el ejercicio 21, y ahí voy a recordar, ¿sí?, por eso no había resuelto el ejercicio 13, porque ahí aparece algo muy similar. Le voy a hacer una similitud con el ejercicio 13. Y por último, hoy seguro vamos a trabajar los casos de 1 al infinito que se trabajan con el número de Euler, ¿sí?, o mejor dicho, se hace una analogía con los números de Euler, ¿sí?, o con el límite particular que es el número de Euler. Entonces, estos son los casos de indeterminación que nosotros vamos a ver en la cátedra, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿hay otros? Sí, hay otros, pero estos son los que nosotros trabajamos particularmente. Infinito al infinito, por ejemplo, es otro, ¿sí?, que nosotros no lo trabajamos acá en la cátedra, pero que podrían ver si ustedes quieren ampliar. Aún así, que sepan estos, está genial. Muy bien, borro esta partecita y vuelvo al ejercicio 18, ¿sí? Ejercicio 18 entonces, ¿sí? No ejercicio 18, sino ejercicio 6, ítem 18. En el ejercicio del punto 6, que tiene por ítem 18, decía límite cuando x se va a infinito o tiende a infinito de 3x² más 1 sobre
x más 1. X más 1 al cuadrado. Muy bien. ¿Qué me da esto? Cuando yo reemplazo o sustituya por el infinito, o en realidad cuando le doy valores a x cada vez más grande o cada vez más hacia el infinito, ¿sí? Imagínense si yo coloco acá 100 millones. 100 millones al cuadrado va a ser un número extremadamente grande, es decir, se va a ir hacia el infinito. Si además lo multiplico por 3, se va a ir mucho más al infinito todavía, y si le sumo 1, obviamente que va a seguir siendo infinito. O sea que acá arriba me queda infinito. ¿Qué me quedará abajo? Infinito más 1 sigue siendo infinito, y si encima a ese número extremadamente grande o que se está yendo hacia el infinito lo multiplico 2 veces por sí mismo, ¿sí? Es decir, lo elevo al cuadrado, en ese caso voy a seguir yéndome hacia el infinito. Es decir, que tengo un caso de indeterminación en el punto 18. ¿Cuál de los casos? Infinito sobre infinito. ¿Cómo resolvemos estos casos de infinito sobre infinito? La mayoría de las veces se resuelven de la misma manera. ¿Qué es esto de la misma manera? Yo les había dicho que tienen que buscar el término que está elevado a la mayor potencia, o mejor dicho, donde el grado de ese término es mayor. Es decir, en síntesis, ¿sí? Esto no le digan a los profesores porque me van a matar, tienen que buscar la letra X. ¿Dónde está la letra X? Acá. ¿Sí? Acá también. ¿Cuál de las letras X está elevado a la mayor potencia? ¿Sí? Este está elevado a la segunda potencia y este está elevado a la 1. Pero ojo acá, porque hay una cuestión. Entonces, ¿por cuánto tengo que dividir a toda la expresión? Tengo que dividir a todos por x al cuadrado. ¿Qué es eso de dividir a todos por x al cuadrado? Porque yo les dije que cuando aparecen las indeterminaciones infinitos son infinitos, se resuelven todos de la misma manera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que dividir a todos por x elevado a la mayor potencia a la que aparece x. ¿Cómo vamos a salvar esta indeterminación entonces? Límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado más 1 sobre x más 1 al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es desarrollar este binomio, ¿sí? ¿Por qué desarrollo el binomio? Porque puede pasar que si bien acá aparece x a la 1, imagínense que ustedes tenían, por ejemplo, 3 acá. Si hubieran tenido 3 acá, en algún momento le va a quedar x al cubo. Entonces, el mayor exponente al que va a estar elevado x va a ser a la 3. Entonces voy a tener que dividir a todo por x a la 3. Bien. Pero no es el caso, solamente ténganlo en cuenta. Esto es x al cuadrado. Entonces, cada vez que le aparezca un binomio, ¿sí? Tienen que desarrollar primero la potencia de ese binomio y después recién verificar o determinar cuál es la mayor potencia de x para, a su vez, dividir al numerador y al denominador por ese valor o por ese término de x. Muy bien. Límite cuando x tiende a infinito, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desarrollar el binomio. 3x al cuadrado me queda arriba, más 1, dividido. X más 1 al cuadrado. ¿Qué es eso? Es el cuadrado de un binomio, ¿sí? Binomio, ¿por qué? Porque tiene dos términos y está elevado al cuadrado. ¿Cómo se resolvía eso? Hay una fórmula que ustedes seguramente la vieron, tanto en álgebra lineal como en secundaria. Esa fórmula dice que es el duplo del, es el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Es decir que acá me queda, voy a desarrollarlo nada más, ¿sí? No voy a explicar la fórmula ni nada de esas cosas. Esto es el primero elevado al cuadrado, más, si aparece más, es más, si aparece menos, es menos. El duplo, o sea, 2 veces multiplico el primero por el segundo, ¿sí? Duplo del primer término por el segundo, o sea, 2 por x por 1, o sea, que acá en síntesis me va a quedar 2x nada más. Más el segundo término del binomio elevado al cuadrado. O sea que esto es 1 al cuadrado, que simplemente sigue siendo 1 por 1, 1. Por eso lo voy a dejar como 1 nada más. ¿Qué me quedó entonces acá? Me queda el límite cuando x tiende a infinito de toda esta expresión dividida toda esta expresión. Si yo reemplazo nuevamente el límite, perdón, especializo la variable y pongo infinito acá, acá me va a quedar otra vez infinito sobre infinito. Para salvar las indeterminaciones de tipo infinito sobre infinito, insisto con esto, soy muy repetitivo, pero tienen que acordarse. ¿Qué es lo que se hace en todos los casos? Se busca x. ¿Dónde está elevada la mayor potencia? Al cuadrado. Acá también al cuadrado.
entonces tengo que dividir al numerador y al denominador por ese término de x. O sea que acá me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito. ¿De qué cosa? A todo lo de arriba lo voy a dividir por x al cuadrado. 3x al cuadrado más 1 dividido x al cuadrado. Es decir, al numerador lo divido por x al cuadrado. Y al denominador también lo divido por x al cuadrado. X al cuadrado más 2x más 1 dividido x al cuadrado. ¿Okay? Busco cuál es la expresión de x que está elevado a la mayor potencia y por ese término divido a todo, ¿sí? Tanto al numerador como al denominador. Muy bien, ¿qué me queda acá? Acá me queda el límite cuando x tiende a infinito. ¿De qué cosa? Distribuyo esta x al cuadrado para ambos términos y me queda 3x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 dividido o sobre x al cuadrado. Todo esto dividido, ¿qué cosa? Acá también distribuyo para todos los términos de la suma, ¿sí? Y me va a quedar x al cuadrado dividido x al cuadrado más 2x sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué me queda entonces? Puedo empezar a simplificar. Acá voy a simplificar. X al cuadrado se simplifica con x al cuadrado. Acá no puedo simplificar nada. Pero acá también. X al cuadrado se simplifica con x al cuadrado y me queda simplemente 1. Acá esta x se simplifica con una de estas que están acá y me queda una x abajo. Algo de esto expliqué la clase pasada. Revisen otra vez operaciones de potenciación y sobre todo, particularmente, porque esto les va a aparecer varias veces, revisen, ¿sí?, las operaciones de cociente de potencias de igual base. ¿Sí? Ahí van a recordar que si tengo la misma base en un cociente, lo que se hacen es se restan los exponentes. ¿Sí? Más o menos algo de eso hay ahí. ¿Sí? Y les expliqué la clase pasada que no reitero, sino que les cuento que ahora voy a subir las dos clases, tanto la del martes como la de hoy. ¿Sí? No sé si hoy o mañana, pero en algún momento les prometo. Muy bien, siguiendo con esta idea, ¿qué nos quedó entonces? Nos queda el límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué cosa? Arriba nos quedó 3 más 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Porque simplifiqué x al cuadrado sobre x al cuadrado, simplemente me quedó 3 más toda esta expresión. ¿Qué me quedó en el denominador o abajo? Acá se simplificó x al cuadrado sobre x al cuadrado y me quedó 1, o sea que acá me queda 1 más, acá me queda 2, esta x se fue y este cuadrado de esta x se fue porque se restan y me queda en síntesis 2 sobre x, ¿sí?, más 1 sobre x al cuadrado. Bien, acá hay algo que, si bien lo dimos la clase pasada, por ahí no sé si quedó bien claro o no sé si se terminó de entender. ¿Qué? Recuerden esto de que el límite es distributivo para, ¿qué cosa? Para cada uno de los términos, tanto del cociente como de la suma. Es decir, yo voy a distribuir acá. El límite, cuando x sea infinito de 3, va a ser 3. El límite, ¿sí?, saco aparte y hago un cálculo auxiliar. ¿Qué pasa con el límite cuando x se va a infinito de 1 sobre x al cuadrado? ¿Sí? El límite cuando x se va a infinito de 1 sobre x al cuadrado me da 0. Por eso es que este término va a ser 0 cuando yo especialice. ¿Sí? El límite cuando x se va a infinito de 1 sobre x al cuadrado es 0. ¿Sí? Por eso es que cuando yo especialice o cuando yo reemplace, acá me va a quedar ¿qué cosa? Todo este límite me va a quedar. Cuando distribuya para este, me va a quedar 3 más, y acá el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado era 0, sobre. Acá también me queda 1 más 2 sobre x, ¿sí? El límite cuando x se va a infinito de 2 sobre x es 2 sobre infinito. Y habíamos dicho que 2 dividido cualquier tipo de infinito, ¿sí?, era igual a 0, ¿sí? Cualquier número real, ¿sí?, cualquier número k real, dividido a infinito termina siendo 0, ¿sí? Eso lo habíamos dicho y de todos modos lo recuerdo. Siempre que tengo 2 sobre infinito, 20 sobre infinito, 10 millones dividido infinito, y en general cualquier número real dividido infinito, el resultado de ese límite es 0. Por eso es que acá me queda
0. Más, y acá también tengo lo mismo, otra vez 1 sobre x al cuadrado, esto también es 0. ¿Qué me dio en síntesis? Me dio 3. ¿Qué significa eso? Por lo tanto, el límite cuando x se va a infinito de este término, 3x al cuadrado más 1 sobre x más 1 al cuadrado es 3. ¿Sí? Todos los casos de indeterminación del límite de infinito sobre infinito se resuelven de esta manera o de una manera muy similar, con algunas salvedades, y por eso voy a resolver el ejercicio 19. Porque en Profe, el ejercicio... Sí, ¿qué pasos ahí se podrían omitir para simplificar, digamos, la resolución y que esté bien sí, sí, se puede para omitir. su... Directamente, por ejemplo, este paso que yo distribuí, estas cosas, esto se puede omitir. Este paso se puede omitir, por ejemplo, y ya directamente ir acá. ¿Sí? Lo que vos decís es directamente colocarle de este paso ya saltar directamente a este. Sí, se puede saltar, porque ya directamente puedes pasar x al cuadrado, dividís a todo por x al cuadrado nada más. O también, pero ahí hay una cuestión que es, nosotros necesitamos ver, porque muchos alumnos, ¿qué nos hacen? Directamente nos ponen esto que está acá, ¿sí? Y después no nos aplican que hacen esta y ya nos ponen directamente que esto es 3 más 0 sobre 1 más 0 más 0. ¿Sí? Se pueden omitir algunos casos, algunos pasos, no hay ningún problema, pero hay algunas cosas que tienen que estar. ¿Cuál es esa cosa que tiene que estar? El procedimiento que ustedes están siguiendo. Entonces, hasta acá suelen llegar perfecto, y hasta acá mínimamente yo necesito que esté porque tengo que saber qué es lo que hicieron ustedes. ¿Qué hicieron? Dividieron a toda la expresión por x al cuadrado, dividieron a toda la expresión por x al cuadrado. Y de ahí, ¿sí? De este que está acá, pueden saltar acá, si quieren. ¿Sí? Pueden saltar, o en todo caso pueden saltar a este que está acá. ¿Sí? Es decir, pueden dejar sin efecto esta opción. Pero tienen que mostrar en algún momento qué fue lo que hicieron. ¿Se entendió? pero, profe, yo sí quisiera pasar, si quisiera saltar en realidad el paso uno, dos, Este, el tercero, ¿podría uno, saltear? dos, este se Ese. podría saltar y directamente este. Sí, Claro. claro, cualquiera de los dos, o este o este, uno de los dos, Ah, bien, pero uno de los perfecto. dos tiene que estar. Sí, no hay ningún problema. O colocás este o colocás este. Cualquiera de los dos puede estar, pero uno de los dos tiene que estar. ¿Sí? Podés obviar uno de ellos, pero tiene que estar mínimamente explicado qué fue lo que hiciste. Y acá es donde se ve qué es lo que Y, hiciste y acá también. ¿Sí? y el caso de por lo tanto sigue igual o tenemos que aclararlo también el por lo No, no, tanto del no, como te límite. dije, Ah, yo esto lo estoy bueno. haciendo porque sobre todo lo hago para aquellos alumnos que no son míos, es decir, los alumnos que estén asistiendo a esta hora, pero no son míos. Muchos profesores insisten con colocar el por lo tanto. Si ustedes me llegan hasta acá, yo ya soy feliz, ¿sí? Ustedes que son mis alumnos, reitero otra vez e insisto con esto, ¿sí? Los que son mis alumnos, ¿sí? Que están en mi lista, la lista del profesor Robledo, que son desde la letra M hasta la O, creo que era, ¿sí? Pueden hacer hasta acá y pueden obviar este último paso. ¿Estamos? Perfecto, profe. Bien. Pueden obviar este último paso, pero por eso insisto otra vez, sobre todo mis alumnos. Los alumnos de los otros profes, por la duda, pónganlo nomás. Por eso es que yo lo estoy poniendo, ¿sí? Porque hay profes que sí insisten en esto. Y cuando vayan a rendir un examen final ya, si es que no tienen la posibilidad de quedar regulares en la materia, ahí sí, también usen esto, sí o sí, porque ahí ya corrige cualquier profesor, no necesariamente les toca el mismo, ¿sí? Bien, vayamos al ejercicio 19. El 19 y el 20 son muy similares, por eso voy a hacer uno de ellos nada más, ¿sí? Y después ya voy a saltar al ejercicio 21. Profe, en el examen, ¿cuántos ejercicios de límite entran más o menos? No sé, y tampoco te puedo decir porque en este caso no me toca a mí hacerlo, pero solemos colocar uno, a lo sumo dos, ¿sí? No solemos colocar más de eso, pero sí, mi mente creo que suelen colocar dos. Pero en este caso no me toca hacer a mí el examen, así que no podría tirarte esa data específicamente.
pero sí suelen ser mínimamente 2, creo que entran. Te suelen pedir 2, pasa que a veces te piden uno por L'Hopital y uno por desarrollo algebraico, por ejemplo. Esto que nosotros estamos haciendo se llama límites utilizando desarrollos algebraicos. Después, cuando lleguemos al L'Hopital, yo les voy a contar, ¿sí?, que hay una forma mucho más simple de resolver algunos límites, que es usando la regla de L'Hopital, que es derivando el numerador y el denominador, ¿sí? Pero es solamente para algunas funciones, no para todas. Gracias. No, por favor. Vale, seguimos. Voy al ejercicio 19. ¿Sí? El 19 al 20 se resuelven de manera muy similares. En ambos casos aparece una raíz. Y por eso es que queríamos mostrarles este tipo de ejercicio. Límite, cuando x se va a el infinito, creo que dice este. Cuando x se va al infinito de la raíz de x al cuadrado más 3 dividido x menos 3, creo que dice. Sí, si dijera más sería lo mismo. Infinito al cuadrado, un número extremadamente grande elevado, perdón, multiplicado 2 veces el mismo número, ¿sí? 20.000 millones por 20.000 millones va a ser un número extremadamente grande. Si le sumo 3 va a seguir siendo un número grande, y si le aplico la raíz va a seguir siendo un número muy grande. Es decir que toda esta expresión, si x asume valores cada vez más grandes, también esta expresión va a tender a ir hacia el infinito. Si al infinito, a un número extremadamente grande, le saco 3, es como sacarle prácticamente nada. Es decir, que esto también se va a ir al infinito. Otra vez tengo un caso de un caso de indeterminación de límites, ¿sí? Particularmente infinito sobre infinito. Todos los casos de infinito sobre infinito se resuelven de la misma manera. ¿Qué es esa misma manera? Tengo que buscar el valor de x que esté elevado a la mayor potencia. Pero acá hay una trampita. Y por eso está esto. A ver si les ayudo con esto, porque por ahí suelen perderse. A ver qué dice el compañero, porque no estoy leyendo. X más 1 abajo puede ser. La verdad que no recuerdo con exactitud, pero puede ser X más 1. Sí, profe, el ejercicio 19 es x más 1 al abajo, no x más 3. Sí, es cierto, X más 1. Independientemente de eso, funciona igual. Pero sí, lo que dice el compañero es cierto. Es X más 1. ¿Sí? También se va a ir a infinito, no hay ningún problema. Si tuviera al menos, no hay problema. Bien. Seguimos teniendo un caso de infinito sobre infinito. Y quiero recordarles algo acá. Algo que lo habrán hecho mucho cuando trabajaron radicales. Extracción de factores de radical se llamaba en ese momento. Y esto es a modo de recordatorio, ojalá los ayude, porque a veces los suele perder, pero que se usan mucho. Imagínense que yo tengo la raíz tercera de x a la quinta sobre x al cubo. Acá se va a entender mucho mejor. Entonces ustedes me dirán, perfecto, tengo que dividir a lo de arriba y a lo de abajo por x a la quinta, porque si ustedes miran acá, x a la quinta es mayor que x al cubo. Entonces divido todo por x a la quinta y ya está solucionado el problema. No. ¿Por qué no? Porque acá existía algo que se llamaba extracción de factores del radical. ¿Qué se hacía o cómo se hacía eso? Lo cuento rápidamente. Hacíamos una división, era una técnica, 5 dividido 3. 3 por 1, 3, al 5 me quedan 2. ¿Qué significa eso? Cuando yo extraía factores del radical, ¿sí? Esto es una técnica nada más, este 1 me decía la cantidad de x que sale, o sea, sale una x o x a la 1. Y dentro del radical siguen quedando. ¿Cuántos quedan? En el resto dice 2, o sea que esto me queda x a la 2. Sobre x al cubo. Y resulta entonces que el numerito, el término que estaba abajo, x a la 3, tiene mayor grado que los dos que quedaron. Pero cuando yo lo miraba al principio era x a la quinta, y resulta que ahora este que está acá abajo, en el denominador, tiene mayor grado que lo que está acá arriba. Entonces, cuidado con el tema de las raíces. Es lo único que tengo para decirles. ¿Por qué? Porque en las raíces, para determinar el grado, ¿sí? Para determinar el grado, tienen que hacer eso, ¿sí? Tienen que hacer. ¿Cuál es el grado de esta x?
camuflada. Tienen que hacer 2 dividido 2. 2 dividido 2 es 1. O sea, el grado de esta x, a pesar de que esté el 2 acá arriba, es 1. Y el grado de esta x también es 1. Pero imagínense que acá hubiera estado 2. Entonces, ¿cuál tenía mayor grado? Tiene mayor grado el de abajo y no el de arriba. O sea, tienen que dividir a todo por x al cuadrado y no por x. Para este caso, vamos a dividir todo simplemente por x a la 1. ¿Sí? Bien. O simplemente x. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a dividir límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x al cuadrado más 3 sobre x más 1 es igual al límite cuando x tiende a infinito. Tengo que dividir a todo, dije que voy a dividir por 1, ¿sí? Por la raíz de x al cuadrado más 3 dividido x sobre, x a la 1, perdón, x más 1 dividido x. Acá es donde el compañero me dice, ¿puedo obviar ese paso? Sí, puedes obviar ese paso. Yo lo muestro para que ustedes recuerden, ¿sí? Y les quede. Límite, cuando x va al infinito, entonces, acá abajo no tengo problema, va a ser x dividido x más 1 dividido x. Pero arriba, ¿cómo meto esta x dentro de la raíz? ¿Sí? Para meterla dentro de la raíz, tengo que elevarla a la misma potencia que el índice de la raíz. Acá no hay ningún numerito, significa que hay un número 2 escondido. Entonces, cuando esta x ingrese adentro de la raíz, va a tener que ingresar como x al cuadrado. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar x al cuadrado más 3 dividido x al cuadrado. ¿Sí? Lo que hice fue meter a esta x dentro de la raíz. Y cuando entra, tiene que entrar con el mismo índice de la raíz. Como era raíz cuadrada, potencia 2, tiene que entrar como x al cuadrado. ¿Recuerdan eso? Lo habrán visto seguramente. Profe, Bien. a mí ¿Qué se me me queda hace, entonces ahora? Sí, perdón. no, perdón, entra con el mismo índice de la raíz, ¿no es que multiplica el índice por el índice que tiene por el índice de la raíz? Sí, es 1 por 2, entra como Sí, x al en cuadrado. este caso sí es 2, pero supongamos que sea a la 2 elevado a la 2 por 2 sería 2 por 2 y sería como x elevado a la cuarta. X ¿Puede a la ser? cuarta, sí. Sí, 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 perdón. A ver, eso, ténganlo en cuenta que lo que dijo el compañero es cierto, se me pasó esa pequeña cuestión. Para este caso, como es simplemente 1, entra como x al cuadrado, porque es 1 por 2. Pero para los casos es cierto lo que dice el compañero, sí, se me pasó ese pequeño detalle. Tienen que multiplicar 1 por el índice de la raíz. Era multiplicación, ¿sí? ¿Se me pasó? Muy bien, compañero. Es x a la a. Este numerito que está acá, lo multiplican por este y ahí recién ingresa dentro de la raíz. Para este caso, que es particular, directamente entra con el mismo, ¿sí? En el caso del 2. Muy bien. Seguí entonces. ¿Qué hacemos ahora? Distribuimos y nos queda límite, cuando x se va a infinito, de la raíz de qué cosa? De x al cuadrado, ¿sí? Distribuyo esto para esto y me queda x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado. Sobre. Acá ya puedo simplificar, esta x se va con esta x y me queda 1, o sea que acá me queda 1 más 1 sobre x. Bien. ¿Qué me quedó en síntesis? Acá adentro también puedo simplificar y me queda 1, o sea que me queda el límite cuando x se va a infinito de la raíz de 1 más 3 sobre x al cuadrado sobre 1 más 1 sobre x. ¿Qué me va a dar entonces? Cuando aplique el límite, este va a ser 0, esto también se va a hacer 0 y me va a quedar en síntesis la raíz de 1 sobre 1 y esto es 1. Bien, seguimos entonces. ¿Hasta acá? ¿Me siguieron? ¿Alguna duda, consulta hasta este ejercicio? He dicho que el ejercicio 13 se lo dejé pendiente para ustedes, para que lo resuelvan. Y hoy tenemos un ejercicio similar al ejercicio 13, por eso es que justamente no lo resolví. A pesar de que tiene otro caso. Continúo con otro entonces, otro ejercicio. El ejercicio 21. Dice, límite cuando x se va a infinito, ¿sí?
cuando x se va a infinito, de la raíz de x al cuadrado más 2, la raíz de x al cuadrado más 2, menos la raíz de x al cuadrado más 1. ¿Qué me pasa acá? Tengo infinito al cuadrado más 2 es infinito, la raíz cuadrada de infinito sigue siendo infinito, o sea que acá me queda infinito menos infinito. Otro caso de indeterminación del límite. ¿Qué se dice indeterminación del límite? Si nosotros mirando esto podemos saber específicamente los resultados. ¿Por qué hablamos de indeterminación? Y si, reitero en realidad lo que ya había dicho en su momento. Hablamos de indeterminación cuando no podemos, justamente de ahí viene la palabra, no podemos determinar cuál es el resultado de esto que está acá. ¿Por qué no podemos saber cuál es el resultado? Porque este infinito puede ser positivo, puede ser negativo. Y porque este infinito puede ser negativo o positivo. Entonces acá el resultado puede ser positivo, puede ser negativo, ¿sí? Entonces no podemos determinar, de ahí viene la palabra indeterminación, no podemos determinar el resultado de esto. Así como tampoco podemos determinar el resultado de esto, ¿sí? ¿No podemos determinar este resultado? No, no podemos determinar porque no sabemos si este es más grande que este, o este infinito llega más rápido, o es más grande que este de orden superior, se suele llamar. Por eso se llama indeterminación, porque muchas veces van a los exámenes finales después y se les pregunta eso, ¿por qué? ¿Por qué es indeterminado? Y es por eso, ¿sí? Por eso insisto mucho con esto, porque muchas veces los alumnos llegan, se les pregunta y no saben, ¿sí? Infinito menos infinito, ¿qué es? Es una indeterminación porque no podemos determinar cuál es el resultado. ¿Qué hacemos en este caso? Y acá vamos a hacer algo muy similar a lo que había que hacer en el 13. Había que multiplicar y dividir por el conjugado. Vamos a transformar a esta expresión que ustedes ven acá, que es un indeterminado infinito menos infinito, a otra forma de indeterminación de límite que puede ser o infinito sobre infinito o 0 sobre 0. ¿Sí? Vamos a llevar esto que está acá a la forma o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Por qué vamos a llegar a estas dos? Porque estas dos sí nosotros conocemos y sabemos determinar de manera algebraica cómo saldar estas dos indeterminaciones. Entonces vamos a transformar a esto en algo parecido a esto que está acá. Bien, ¿cómo hacemos eso? Siempre que les aparezcan a ustedes raíces, siempre que les aparezcan raíces, o mejor dicho, el mejor o de los caminos que pueden optar, ¿sí? Y después los compañeros suelen tender a generalizarlo y es efectivamente así, siempre que les aparezcan raíces, ¿sí? Lo ideal o el camino a seguir es racionalizar, ¿sí? Racionalizar usando conjugado o directamente racionalizar usando la multiplicación y división por la raíz. En este caso vamos a multiplicar y dividir por esto mismo, pero por su conjugado. Es decir que esto va a ser la raíz de x más 2, ¿sí? X al cuadrado más 2, menos la raíz de x al cuadrado más 1, es lo mismo que decir el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x al cuadrado más 2 menos la raíz de x al cuadrado más 1 por, y acá voy a multiplicar por su conjugado. ¿Cuál sería el conjugado de esto? Esa es la pregunta. Recuerden que para el conjugado, o en el conjugado tenían que aparecer las mismas expresiones, ¿sí? Tienen que aparecer las mismas expresiones, pero con la diferencia de que en lugar de que aparezca el signo menos, ¿qué tiene que aparecer? El signo más. Multiplico y divido, no se olvidan, ¿sí? No se olviden que multiplican y dividan por el conjugado de aquella expresión. Si acá es negativo, acá es positivo. Un caso muy parecido a este lo tienen en el ejercicio 13, por eso es que ese día les dije que vamos a volver a ver ese ejercicio o vamos a ver algo similar a ese ejercicio. Muy bien, seguimos. ¿Qué nos da acá entonces? Acá tenemos la expresión a menos b por
A más B. Fíjense, miren la parte de arriba nomás. Si a esto le llamo A y a esto le llamo B, esto es A menos B. Si a esto le llamo A, que era lo mismo que estaba acá, y a esto le llamo B, que era lo mismo que estaba acá, esto es A menos B por A más B, ¿sí? Y eso era lo que nosotros conocíamos como la diferencia de cuadrados, ¿sí? A menos B por A más B es lo mismo que A al cuadrado menos B al cuadrado. Esta misma propiedad la vamos a usar nosotros acá. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar que el límite, cuando x se va a infinito, de la raíz de x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Menos la raíz de x al cuadrado más 1, ¿sí? Al cuadrado. Eso me da toda la parte de arriba, es decir, toda esta multiplicación del numerador me da esto. ¿Y abajo qué me queda? En el denominador me sigue quedando esta expresión que teníamos acá. O sea que me va a quedar otra vez la raíz de x al cuadrado 2, ¿sí? Más la raíz de x al cuadrado más 1. Acá puedo simplificar, ¿sí? Puedo simplificar la raíz con la potencia, ¿sí? ¿Y qué me quedó? Arriba me queda el límite, otra vez insisto, yo hago paso por paso porque quiero que ustedes sepan qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero en realidad acá podemos obviar algunos pasos ya. X al cuadrado más 2 menos x al cuadrado más 1 dividido la raíz de x al cuadrado más 2 más la raíz de x al cuadrado más 1. ¿Sí? X al cuadrado más 2 menos x al cuadrado más 1. ¿Sí? Acá hay un signo menos. Este signo menos me va a cambiar la expresión de todo lo que está dentro. Como ambos términos son positivos, van a terminar siendo negativos. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar que el límite, cuando x se va al infinito, acá voy a restar este x al cuadrado con este se va a cambiar porque este va a ser negativo. Cuando distribuyo este signo menos, me va a quedar positivo y negativo, se van a ir. Y 2 menos 1 me va a quedar 1. O sea que me queda en síntesis 1 dividido la raíz de x al cuadrado más 2 más la raíz de x al cuadrado más 1. ¿Y acá qué me quedó? Cuando yo especialice, abajo me queda infinito al cuadrado más 2 es infinito, más este otro que también me daba infinito, o sea que me queda 1 sobre infinito. Y la expresión 1 sobre infinito, ¿qué es? 0. ¿Sí? Es decir que todo este límite que al principio nos dio una indeterminación 0 sobre 0, al final, perdón, infinito sobre infinito, menos infinito, perdón, terminó siendo directamente 0. ¿Qué significa eso? Que el límite cuando x se va a infinito de la raíz de x al cuadrado más 1, más 2, perdón, menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 es lo mismo que decir 0 o me da 0. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? Lo que hicimos fue transformar la forma infinito menos infinito y llegamos a que el resultado es 0 sobre 0 directamente. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda de cómo se resuelve este ejercicio? Vayamos al ejercicio 22 donde se va a entender un poquito más a qué me refería yo cuando hablaba de transformar esta expresión infinito menos infinito en la expresión indeterminada 0 sobre 0 o infinito menos infinito. Reitero otra vez con esto, siempre que aparezcan raíces por ahí, tiendan a usar, ¿sí? Tiendan a usar esto que nosotros llamamos racionalizar, que se puede usar directamente, multiplicar y dividir por la misma raíz o por el conjugado. ¿Sí? Bien. Vaya al ejercicio 22. Este ejercicio 22 lo voy a encaminar un poco, pero se los voy a dejar, ¿sí? Para que lo terminen ustedes. Voy a llegar solamente hasta una parte y después lo van a terminar ustedes. Va a decir límite cuando x se va a infinito, ¿de quién? A ver si copié bien porque por ahí dice, no, este es 2 sobre x menos
Cuando X se va a Es... cero, profe. Ah, perdón. ¿Vieron? ¿Vieron que ya copié mal? Es cero, sí. En algún momento me va a saltar algo malo, así que no se preocupen. 3 sobre x, 2x al cuadrado. Lo voy a copiar en la guía, porque si no, yo a veces resuelvo y me voy para otro lado. Sí, dice 2x al cuadrado menos x. 2x al cuadrado menos x. Bien. A ver, ¿qué nos da esto? 2 sobre 0, cuando le aplique el límite, ¿sí? 2 sobre 0 menos 3 sobre 0. ¿Por qué 3 sobre 0? Porque 0 al cuadrado es 0 por 2 es 0, menos 0 es 0. ¿Y esto qué me da? 2 sobre 0 menos 3 sobre 0. Habíamos dicho que esto es cualquier número, ¿sí? Cualquier número real sobre 0 nos daba infinito. Y si era cualquier número sobre infinito nos daba 0, ¿sí? Entonces esto es una indeterminación de límite. ¿Cómo vamos a salvar esta indeterminación de límite? La vamos a transformar en otra que nosotros conocemos, ¿sí? Voy a empezar a trabajar y voy a recordar una cuestión importante acá. Límite cuando x tiende a 0 de 2 sobre x menos 3 sobre 2x al cuadrado menos x, es lo que nos da. ¿Cómo transformamos esta expresión en algo similar o en algo parecido? Vamos a usar algo que seguramente ustedes recordarán, que es la suma o la resta de fracciones. En este caso, la resta de fracciones. ¿Qué nos daba? ¿Sí? Pongo acá recordando. Por ejemplo, 2 tercios menos 3 cuartos. ¿Cómo se resolvía esto? Vayamos a lo básico. Nos solían Usado. enseñar Se una... simplificaban los tres. Ah, No, porque hay un menos, ¿eh? Ojo, cuidado. Cuidado porque hay un menos, ¿sí? Un común denominador, profe. Por ahí anda la cuestión. ¿Cuál era el común denominador acá? Había una técnica muy simple que les va a servir a ustedes, ¿sí? Que es multiplicar este por este. 3 por 4. Ese es mi común denominador. 3 por 4, ¿sí? Uso esta técnica porque les va a servir para este y para varias expresiones después. Por eso prefiero usar esta técnica y no lo otro, ¿sí? Hay otras maneras de resolver esto, pero esta es la más simple de todas. ¿Qué usábamos? En el denominador 3 por 4. Y después, ¿qué hacíamos? Se divide, Acá arriba, se multiplica. muy bien, ¿qué se multiplica? 2 por 4. Se multiplican los cruzados, ¿sí? ¿Se acuerdan que había una técnica por ahí que le hacía una flechita? Arriba, abajo, va arriba, ¿sí? 2 por 3, perdón, 2 por 4, ¿sí? El signo menos se mantiene, menos o más es lo mismo, y ¿sí? ¿Se entendió más o menos qué es lo que se hace? Abajo coloco la multiplicación de los dos denominadores. Este por este va abajo. Arriba, ¿qué coloco? Coloco el mismo signo, ¿sí? Menos. En el primer término, ¿qué hago? Multiplico el de arriba con el de abajo de la segunda fracción. Y en el segundo término, ¿qué hago? El de abajo de la primera fracción con el segundo multiplico, ¿sí? Con el segundo de la segunda fracción. Este por este va arriba, este por este también arriba, pero atrás, y los dos que están abajo se multiplican y se colocan abajo. Esto les va a reayudar para este tipo de ejercicio. ¿Sí? Recuerden esta técnica que es muy simple y que les va a ayudar para este tipo de casos. Fíjense que yo no resolví esto, porque lo que yo quería que ustedes recuerden es cómo multiplicar, perdón, cómo restar fracciones. ¿Sí? Esa misma técnica que usé acá, la voy a usar acá. En el denominador, ¿qué hacía? Multiplicaba los dos que estaban abajo. Entonces me va a quedar x por 2x al cuadrado menos x. Y en el numerador, ¿qué tenía que poner? El de arriba de la primera fracción, perdón, por el de abajo de la segunda. ¿Sí? Ya que es 2 por 2x al cuadrado menos x. En el medio, ¿qué se coloca? El mismo Mismo símbolo, signo. el signo menos. ¿Sí? El mismo signo. Y atrás, el de abajo de la primera fracción por el de arriba de la segunda va atrás. O sea que esto es x por 3. O 3x que es lo mismo. Muy bien. Me olvidé una pequeña cuestión acá. Límite. No se olviden de eso. ¿Sí? Límite cuando x tiende a 0.
Es decir, que el límite, cuando x tiende a 0 de toda esta expresión, es igual a toda esta expresión, y lo que yo voy a hacer es simplemente multiplicar acá o distribuir esa multiplicación. Nos va a quedar 2 por 2 es 4, 4x al cuadrado, ¿sí? Menos 2 por x, que es menos 2x, ¿sí? Este 2 lo distribuyo para esto y para esto. Menos x por 3, que es lo mismo que decir 3x, ¿sí? Sobre x por 2x al cuadrado menos x. Muy bien. Si yo reemplazara 0 acá, si yo ahora coloco 0 acá, ¿sí? Si yo especializo, miren, me va a quedar 0, menos 0, menos 0, 0. 0 sobre 0. Me queda efectivamente la expresión 0 sobre 0. ¿Vieron? Eso es lo que decíamos, lo que yo les dije hoy. Las expresiones, las indeterminaciones de tipo infinito menos infinito las transformamos en indeterminaciones de tipo 0 sobre 0 o también en indeterminaciones de tipo infinito sobre infinito, ¿sí? Acá llego a una expresión de tipo 0 sobre 0. Para que lo tengan en cuenta nada más. Nosotros no le vamos a pedir que especialicen acá. Lo que nosotros queremos es salvar la indeterminación. Pero quería contarles eso porque les hablé de ese tema y después no les mostré. Bueno, si yo hago la especialización acá, me va a quedar 0 sobre 0. Es decir, transformé la indeterminada infinito menos infinito en una indeterminación 0 sobre 0. ¿Y por qué vengo acá? Porque acá estoy más acostumbrado a trabajar y me es más práctico. Porque además acá puedo usar casos de resolución de expresiones algebraicas, por ejemplo, factor común. Miren, acá aparece x, acá aparece x, acá aparece x. Entonces puedo sacar como factor común esa x. Límites cuando x tiende a 0 de x por, ¿y qué me va a quedar acá? 4. Si había 2, saqué una, o sea que acá me queda 4x. Saqué la única x que había acá, o sea que esto es menos 2, menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque esta x también la saqué allá afuera. ¿Sí? Sobre x por 2x al cuadrado menos x. Estos dos los puedo sumar también, ¿sí? Me va a quedar menos 5 acá. Yo no lo hice porque quería mostrarles, quería que me sigan apareciendo las x y que ustedes vean que eso es factor común, pero se puede hacer también. Entonces acá me queda el límite, acá. Ya puedo simplificar esta x con esta x, me olvidé de eso, ¿sí? Ya simplifiqué esas dos x y me queda simplemente el límite cuando x tiende a 0 de 4x, y acá sí ya lo voy a restar, ¿sí? O en realidad sumar. Menos 2 menos 3 es menos 5 sobre 2x al cuadrado menos x. Cuando yo reemplace ahora, ¿qué me va a quedar? Acá me va a quedar 4 por 0, 0, menos 5 porque no hay x, sobre 2 por x al cuadrado, o sea, 2 por 0 al cuadrado, eso va a ser 0 menos 0, o sea que en síntesis acá me queda menos 5 sobre 0. Y acá una cuestión. Ojo con este tema porque cualquier número real, sea positivo o negativo, el resultado dividido 0 es infinito. No es ni positivo ni negativo. Un error muy común que suelen hacer ustedes o que suelen cometer ustedes es colocarle menos acá. ¿Sí? Nosotros no podemos afirmar que esto se va al infinito negativo. Podemos afirmar que esto se va al infinito, pero no sabemos si se va al infinito positivo o al infinito negativo. Cuidado con ese tema. ¿Sí? Esto es... Profe, ¿Sí? no, perdón. ¿Le quiero hacer una consulta después? ¿Sí? ¿O ahora? Bueno. Yo lo único que quería Sí, terminar era con esto. Si les queda menos, porque un error muy común suele ser cuando tienen un signo menos acá, menos 5 sobre 0, ¿sí? Por más que este número sea negativo o positivo, siempre el resultado es infinito. Eso no me quería decirle. No es ni positivo ni negativo el infinito, es infinito a secas, ¿sí? Bien. Se resuelve como una resta de fracciones, ¿sí? Así es. Sí, te escucho. viste que usted argumentó que la indeterminada en realidad es indeterminada porque si bien infinito menos infinito nos daría infinito, no sabemos quién llega primero a infinito. Claro. En realidad tampoco Bien, sabemos ahora, hacia qué infinitos se están yendo. Uno se puede claro, ir ahora con que resolvimos sabemos que es infinito, pero no sé cuál de los dos es. exactamente. Sí.
Si esa era tu pregunta, Eh, sí, sí, efectivamente sí, la respuesta es esa. Primero porque no sabemos cuál de los dos llega primero al infinito. Uno puede ser de orden superior, el otro de orden inferior, pero además tampoco sabemos hacia dónde se está yendo, hacia qué infinito. En general se está yendo al infinito, puede irse al positivo, al negativo, entonces no sabemos con exactitud qué resultado nos da eso. Por eso es una claro, indeterminación. pero ahora que resolvimos y sabemos que nos da infinito, ¿cómo sería la respuesta de esa indeterminada? Ahora que sabemos que esto se va al infinito, pero tampoco sabemos si se va al infinito positivo o negativo, esto nos da infinito, ¿no? Tampoco sabemos. Lo único que sabemos es que este Entonces no resultado, sigue siendo determinada. no, O porque sea, ahora sabemos que es. es infinito. A ver, ahí está muy buena tu acotación, me encantó tu pregunta. Miren, escuchen una cosa, porque entendí la pregunta del compañero. El compañero dice, si acá nos dice infinito menos infinito, técnicamente no sabemos cuál llega primero, no sabemos cuál llega segundo, pero hay otra cuestión, no sé quién me está preguntando, que esto también, ¿qué puede ser? Puede ser cero, ¿sí? ¿Por qué puede ser cero? Porque los dos infinitos pueden ser equivalentes y en lugar de irse al infinito pueden irse a cero. ¿Sí o no? Cuando voy estando, ¿sí? Infinito menos infinito puede ser cero también. Es Claro, decir, ¿por qué era una indeterminación? Porque vos no sabías hacia qué te estaba por dar este resultado. ¿Qué te da este resultado? Y este resultado te puede dar infinito o te puede dar cero. ¿Sí? Vos no sabés qué te va a dar como resultado. Puede ser infinito, puede ser cero. O puede ser un número real, 1, 20, lo que fuese. Es decir, vos cuando hablas de indeterminación, lo que estás diciendo es no sé qué valor me va a dar como resultado. En cambio acá, sí podés afirmar que este valor, ¿sí? Que el resultado de esto se va a ir al infinito, es decir, va a ser un número grande. Pero no puedes decir que, por ejemplo, te va a dar cero. ¿Sí? Vos ya estás afirmando que se va a ir al infinito. ah, bien. ¿Descartás algunas posibilidades? Sí, descartás algunas posibilidades. Por ejemplo, que sea cero. Descartás que sea cero. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la explicación? Sí, Estuvo sí. muy buena tu pregunta. ¿Sí? Porque es cierto, si acá también se va al infinito, acá tiene infinito menos infinito, ¿por qué no podía haber sido directamente infinito? ¿O por qué no sigue siendo indeterminado? No. Ahora es determinado, ¿por qué? Porque ahora sí sabemos que se va a ir al infinito. Podría haber sido cero, podría haber sido un número menos 4, por ejemplo. No sabíamos cuál era. Ahora sí ya sabemos que se va al infinito. Esa es la diferencia. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Al final terminé resolviendo la idea era orientarlos nomás hacia dónde tenían que ir, pero lo terminé resolviendo. Pero bueno, nos recibió para resolver la duda del compañero. ¿Sí? Muy bien. Vayamos a la última forma de indeterminación de límite, que es la forma 1 a la infinita. 1 a la infinita. Bien, recordemos que, lo habrán visto en teoría, ¿sí? Solamente recuerdo, el límite cuando x se va a infinito, perdón, de la forma 1 más 1 sobre x elevado a la x es el número e. Este número se está acercando al número e. ¿Cuál es el número e? Es el número irracional. 2,71, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? El número de Euler. Se dieron cuenta que este límite me va a dar como resultado este valor. Y a su vez, también se dieron cuenta que si en lugar de tener solamente la variable x, yo tengo una función, por ejemplo, el límite, ¿sí? Cuando la función f de x se va a infinito, de 1 más 1 sobre f de x a la f de x es el número de Euler. ¿Qué es eso que anoté ahí? Lo que anoté en síntesis es lo siguiente. Si en lugar de tener yo, perdón, era x nomás acá, ¿no? ¿Sí? Si en lugar de tener yo esto que está acá, tengo, por ejemplo, 4x más 1, y acá arriba tengo también 4x más 1, esto sigue siendo el número de Euler. Eso es lo que me está diciendo.
que esto no solamente vale para x, sino que también vale para una función expresada o en términos de x. ¿Sí? Acá tenía 1 sobre x, pero en realidad puedo tener 1 sobre 4x más 1 elevado a la 4x más 1, también sigue siendo el número de Euler. En esto nosotros nos vamos a basar para resolver los ejercicios, no tengo el número, 23, 24 y 25. Y además los complementarios, ¿sí? Muy bien. Recordado esto, miremos el ejercicio número 23. ¿Qué dice el ejercicio número 23? Dice, límite, cuando x se va a infinito, de la expresión 1 más 2 sobre x, 1 más 2 sobre x, a la x, ¿parece que dice? Sí. ¿Cuánto me da esto? Es la pregunta. Muy bien. Cuando yo aplique, pues lo primero que tengo que ver es qué me da como resultado. Recuerden el primer paso ese del que tanto les hablé. El primer paso dice especializar, reemplazar. Fíjate si ya no lo tenés resuelto sin la necesidad de salvar la indeterminación. Límite cuando x se va a infinito de 1 más 2 sobre x elevado a x. Probemos a ver cuánto nos da. Nos va a dar 1 más 2 sobre infinito. Todo eso elevado a infinito. Pero 2 sobre infinito es lo mismo que decir 1 más 0, porque cualquier número sobre infinito era 0. 1 más 0 a la infinito. O sea que esto nos da en síntesis 1 a la infinito. Es una indeterminación de límite. Una indeterminación de límite. O un caso de indeterminado. ¿Cómo resolvemos esto? Lo que vamos a hacer es transformar a toda esta expresión que está acá, ¿sí?, en algo similar o parecido al número de Euler, ¿sí?, a ese límite conocido que nosotros sabemos que el límite de 1 más 1 sobre f de x elevado a la f de x me da el número de Euler. ¿Cómo transformamos eso? Límite cuando x se va al infinito de 1 más 2 sobre x a la x. Hay dos caminos acá. Uno es el camino que más suelen usar ustedes, ¿sí?, que es el famoso hacer cambio de variable. Cuidado nomás con el término del cambio de variable, de que realmente se vaya también en el caso de infinito sobre infinito. Bueno, esperemos un segundito que ya te respondo eso. Miremos con este porque no vi tu pregunta, perdón. Bien. Ya muestro cómo se hace la forma infinito menos infinitos, cómo se transforma en infinito sobre infinito. Bien. Y además voy a mostrar con otro ejemplo porque ninguno de estos nos daba. Hay dos caminos para resolver este ejercicio, ¿sí? Sigamos con este primero y después vuelvo a ese. Dos caminos para resolver este ejercicio. Uno es el famoso método o camino algebraico, ¿sí? Y el otro es hacer el reemplazo o cambio de variable, ¿sí? ¿Qué es eso del cambio de variable? ¿Sí? Yo quiero transformar a esto que está acá, ¿sí?, a esta expresión que ustedes ven acá. Yo la quiero transformar en una expresión igual a esto. ¿Por qué? Lo voy a anotar acá otra vez, lo voy a poner en otro color. ¿Qué es lo que está haciendo? Límite, cuando x se va a infinito, de 1 más 1 sobre x a la x es igual al número e. Entonces, si yo miro este ejercicio que está acá, el 1 ya lo tengo, miren. El 1 ya lo tengo. Más 1 sobre x, dice. Pero acá yo tengo 2 sobre x, no es lo mismo. ¿Sí? Parecido, pero no igual. No es lo mismo. Entonces, necesito transformar a esto que está acá en algo parecido a esto que está acá. Y entonces ahí voy a cambiar la variable para que no se confundan nada más. Y voy a usar la letra n. Entonces voy a cambiar la variable. Porque quiero que esto que está acá se parezca a esto que está acá. Entonces, ahí hago un famoso cálculo auxiliar. Voy a hacer con otro color.
voy a hacer un cálculo auxiliar y quiero que 1 sobre n, esta partecita que está acá, sea igual a 2 sobre x. Para que esto suceda, cambio las variables, ¿sí? Esta x se va allá y esta n se va allá y este después viene por acá. Transformo. Esta x que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces acá me queda x igual. Esta n que estaba dividiendo pasa acá multiplicando. 2n. ¿Sí? Pero yo necesito saber cuánto tiene que valer n. Porque estoy cambiando la variable x, ya sé cuánto vale, sé que se va a infinito, nada más que eso. Quiero que esto ahora se vaya para allá. Entonces, n tiene que ser igual a x sobre 2. Hice un cambio de variable. La pregunta es, si x se va a infinito, ¿n se va a infinito? Sí, n se va a seguir yendo a infinito. Miren acá. Si x se va a infinito, es decir, si x es bastante grande, ¿qué tiene que pasar con esta n? También tiene que ser bastante grande para que equipare. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque suelen preguntar en el examen. ¿Sí? Cuando hago el cambio de variable, tengo que recordar que si x se estaba yendo a infinito, n también se tiene que ir a infinito. Cuando hago el cambio de variable. Si no, no tiene sentido. Esto tiene que pasar también. No es solamente que esto sea igual al otro. Pero en síntesis, hacemos el cambio de variable. ¿Qué nos quedó entonces? Que n, ¿sí? Que n vale x sobre 2. Entonces, transformo toda esta expresión en una expresión similar. ¿Cuánto vale x? ¿Sí? Acá voy a decir que el límite, cuando n tiende a infinito, ya sé que n tiende a infinito, ¿sí? De 1 más, yo había dicho 1 sobre n, ¿sí? 1 sobre n es igual a ¿qué cosa? A 2n. ¿Qué hizo el profe? Voy a borrar esta partecita porque por ahí cuesta entender esto. Esto al principio les cuesta entender, pero una vez que lo agarran es muy simple. ¿Sí? ¿Y por qué muestro primero el cambio de variable? Porque después cuando les muestre lo otro van a ver que lo que yo estaba haciendo era muy simple haciendo el cambio de variable. Voy a dejar acá nada más diciendo que n es igual a x sobre 2. Y voy a borrar también acá ya, porque necesito espacio nada más para mostrarles algo. Y voy a dejar la parte que decía que x es igual a 2n. Esta partecita. Muy bien. Esto es igual, dice. A ver. Yo transformé esto que está acá en esto que está acá. Yo tenía x arriba, ¿sí? ¿Cuánto vale x? ¿X cuánto vale? Según este cambio de variable que yo hice, vale 2n. exactamente, vale 2n. ¿Sí? Porque lo que yo estaba queriendo era transformar esta expresión en algo parecido. Entonces, ¿lo transformo? Sí, recordando esto que está acá. Porque después lo voy a transformar otra vez. Muy bien, ¿qué me va a quedar entonces acá? Me va a quedar el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n. ¿Cuánto valía n? Valía x sobre 2. ¿Sí? Vuelvo a cambiar mi variable si es que lo deseo, si no directamente lo termino nada más. Lo voy a terminar y después les muestro cómo cambiar la variable. Porque si no, después me van a decir, no, nos perdiste. Transformé esta variable en 1 sobre n, ¿sí? Con algunas acotaciones, diciendo que x tiene que valer 2n, etcétera, etcétera. Entonces acá me queda directamente el límite cuando x no. Cuando n se va a infinito, ¿de quién? De 1 más 1 sobre n elevado a la n por 2. ¿Por qué hago esta transformación y por qué invierto? Porque si ustedes miran, todo esto que está acá, ¿qué me da? Es el Número número de, ¿sí? El número b. O sea que esto es, en síntesis, e al cuadrado. Con la salvedad de esta cuestión que está acá. En síntesis, ¿qué es lo que tienen que hacer? Transforman esta expresión en algo similar. ¿Cómo la transformo? Hago un cambio de variable. Utilizo otra letra, la letra n, ¿sí? Con la salvedad de que n tiene que valer tal cosa y tal cosa.
transformo la parte de arriba porque x valía 2n, y me queda 2n, ¿sí? Todo este límite elevado a 2n. Invierto nada más, porque esto puedo hacerlo, ¿sí? Puedo poner n por 2 o 2 por n es lo mismo. El orden del producto no altera los factores, o al revés, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto, perdón. Entonces, esto me queda e a la ¿qué cosa? A la 2. E al cuadrado. Toda esta parte que se vio engorrosa, que se vio que todavía queda medio raro, se va a entender ahora cuando explique usando métodos algebraicos, que va a ser mucho más simple, y después van a entender y van a ver que es muy simple usando cambio de variable también. Explico esta cuestión entonces, usando métodos algebraicos, para que ustedes vean que efectivamente esto es cierto. Borro toda esta partecita, total, ya usamos cambio de variable, ahora van a entender qué es lo que se hizo. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 2 sobre x a la x. Esta expresión que está acá, 2 sobre x, yo la puedo pensar como 1 sobre x dividido 2. Y usted me dirá, ¿está loco? No, ¿cómo no? Sí, se puede transformar en eso. ¿Sí? Se puede transformar porque usando producto de extremos sobre medios, esta expresión que está acá es 1 sobre 1 sobre x dividido 2. ¿Sí? Producto de extremos sobre medios. Extremos, 2 por 1. Dividido, ¿qué cosa? Producto de medios, x. ¿Vieron que es lo mismo? Entonces, transformé a esta expresión en algo parecido a lo que yo quería. ¿Qué era lo que yo quería? 1 dividido algo. Entonces, usando este criterio, o usando ese paso algebraico, yo voy a decir que el límite, cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De 1 más 2 sobre x, en lugar de colocarle 2 sobre x, voy a decir que eso es 1 sobre x dividido 2, elevado a la x. ¿Qué tengo acá arriba? Perdón, ¿qué tengo acá abajo? Tengo x dividido 2, y acá arriba tengo x. Ahora, a esta x entonces, para que me quede lo mismo que está acá abajo, le tengo que dividir por 2, ¿sí o no? Lo divido por 2. Pero si lo divido por 2, también tengo que multiplicarle por 2, para que al multiplicar y dividir por un número es lo mismo que dejar x. Y ahí asocio convenientemente toda esta parte, y esto que está acá es lo mismo que yo les había mostrado al principio. El límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre una expresión elevada a esa misma expresión, también me da el número de Euler. O sea que esto sigue siendo el número de Euler al cuadrado. ¿Se vio más o menos qué es lo que se busca en este caso? Se busca transformar esto en una expresión similar a lo que yo les había mostrado anteriormente. A 1 sobre 1 más 1, perdón, 1 sobre n elevado a la n, o 1 sobre una expresión elevada a esa misma expresión. Cualquiera de los dos caminos es válido, usando el anterior que se llamaba haciendo cambio de variables, o usando esto que se llama método algebraico, o utilizando pasos o estrategias algebraicas. ¿Sí? Muy bien. Ejercicio 23 resuelto entonces. Vayamos a el ejercicio que sigue. Porque acá hablé mucho y por ahí les cuesta un poquito al principio entender, pero van a ver que ahora que resuelva otro más, y a medida que voy resolviendo cada vez más, van a ir viendo que esto es bastante simple. No les digo que les va a costar, obviamente, pero al principio les va a costar, después lo van a ir entendiendo. Ejercicio número 24. El ejercicio número 24 dice, límite, cuando x se va al infinito, de x más 3 sobre x menos 2, parece que dice. Sí, x menos 2, todo eso elevado a la 3x. Perfecto. Créanme, ¿sí?
no lo voy a demostrar, pero créanme que esto es 1 al infinito y es una indeterminación de límite. ¿Por qué no lo demuestro? Porque si no, después tengo que volver a hacer lo mismo, ¿sí? Ahora van a ver que efectivamente nos va a dar 1 más 1 sobre algo, y ese algo se va al infinito, y entonces va a ser 1 más 0 al infinito. Por eso no lo demuestro, ¿sí? Pero créanme ustedes que esto es 1 al infinito y les va a dar una indeterminación. Después les voy a mostrar que efectivamente eso es cierto. Pero a medida que voy mostrando, ya voy a ir resolviendo este límite o esta indeterminación. ¿Cómo hacemos acá? Porque acá yo no veo que aparezca 1 más 1 sobre algo elevado a ese algo. No aparece esto acá. Si ustedes miran, esto no tiene nada que ver con esta cuestión. Pero se lo puede transformar. Franco, no entendiste nada. Ya voy, Franco. Acá lo vas a entender mejor, ¿sí? Acá lo vas a entender mejor. Dos métodos usé para resolver esto. Uno, haciendo cambio de variables, y otro usando expresiones algebraicas. No te preocupes que acá lo vas a entender mejor. Nosotros, ya que estamos Franco, en todos los casos, lo que queremos es transformar a este límite en un límite similar a este que está acá. El límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre esta expresión, que puede ser simplemente x, que puede ser una n, elevado a la n, que nos va a dar el número de Euler. ¿Sí? Esto es lo que nosotros queremos transformar. Yo dije que esto puede ser simplemente una letra o puede ser, por ejemplo, una expresión 4x más 1. Entonces, si elevo a la 4x más 1, esto también va a seguir siendo el número de Euler. Pero esto que nosotros vemos acá no es nada parecido a esto que tenemos acá. Todas las indeterminaciones 1 a la infinito nos dan siempre como resultado algún término que tenga que ver con el número de Euler, porque lo comparamos con respecto a eso. Entonces nosotros a esto que está acá lo tenemos que transformar en algo parecido a esto que está acá. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a tener que trabajar algebraicamente. Primero, para lograr encontrar el 1 más algo. ¿Sí? Miren. Límite cuando x se va al infinito de x más 3 sobre x menos 2 a la 3x es lo mismo que decir límite cuando x se va al infinito de x menos 2 más 2 más 3 sobre x menos 2. Todo eso elevado a la 3x. Estoy usando un artilugio matemático que es sumar y restar el mismo número, es lo mismo que sumar 0. O sea, esto sigue siendo x más 3, pero yo lo transformé en una expresión similar a la que está abajo, porque necesito distribuir esta parte para llegar al 1 más algo. Distribuyo entonces, primero asocio convenientemente, ¿sí? Voy a asociar esta parte y voy a asociar esta parte. Y voy a distribuir esto para esto y esto para esto. ¿Qué nos va a quedar acá entonces? Nos va a quedar el límite cuando x se va al infinito, ¿de qué cosa? De x menos 2 dividido x menos 2. ¿Sí? Más, fíjense que 2 más 3 es 5. 5 dividido x menos 2. Todo eso elevado a la 3x. ¿Qué nos queda entonces? Esto se simplifica con esto. Y nosotros acá tenemos que el límite, cuando x se va a infinito de toda esta expresión, ahora resulta que ya es 1 más 5 sobre x menos 2 elevado a la 3x. Esto ya es más parecido a lo que nosotros estamos buscando, que es lograr que acá nos quede 1 más 1 sobre algo a ese algo, y eso nos da el número de Euler.
Pero acá vamos a necesitar, ¿sí? Acá vamos a necesitar, ¿qué cosa? Vamos a necesitar hacer un cambio de variable, ¿sí? O podemos hacerlo algebraicamente también, no hay ningún problema. Pero antes de eso, ¿se acuerdan que yo les dije, créanme que esto es 1 a la infinito? Miren, si yo reemplazo acá, y yo reemplazo en este caso, me va a quedar 1 más 5 sobre x menos 2. Infinito menos 2, ¿cuánto es? Infinito. 5 sobre infinito, ¿qué me da? 0. Entonces acá me queda, en síntesis me queda 1 más 0 a la 3x, pero si x vale a infinito, esto es 3 infinito, o sea, infinito en síntesis. Por eso es que acá me queda, si yo reemplazo acá, me va a quedar 1 a la infinito. ¿Se acuerdan que yo les dije, ahora les voy a mostrar cuando lo vaya resolviendo? Por eso es que en esta primera parte yo les dije que esto era una indeterminación 1 al infinito. Y acá les muestro por qué. Si yo pongo infinito acá, acá me queda 5 sobre infinito que es 0, 1 más 0 es 1, elevado a la 3x que es 1 al infinito. ¿Sí? Eso les tengo que mostrar porque les había contado nada más que hoy les dije, créanme que esto es 1 al infinito. Muy bien. Voy a hacer un cambio de variable. ¿Sí? Voy a reemplazar toda esta expresión por la expresión 1 sobre n. Y voy a encontrar cuánto vale x. ¿Sí? Entonces hago mi cálculo auxiliar. Hago mi cálculo auxiliar acá. Cálculo auxiliar. ¿Sí? ¿Qué quiero yo? Quiero cambiar toda esta expresión. Quiero que 5 sobre x menos 2 sea igual a 1 sobre n. ¿Sí? Y voy reemplazando, ¿sí? En realidad acá aplico propiedades de la aritmética. Esto pasa acá multiplicando, esto pasa acá multiplicando, y entonces me queda que acá va a ser 5 veces n, va a ser igual a x menos 2, entonces x va a ser igual, ¿sí? Este 2 pasa acá sumando a 5n menos 2. Esto vale x, ¿sí? Y toda esta expresión yo la transformé en 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que empezar a transformar a toda esta expresión usando esta igualdad y usando esta igualdad que está acá. ¿Qué es lo que voy a decir entonces? Esta partecita lo voy a copiar allá abajo, ¿sí? Acá dije que x era igual a 5 veces n menos 2. Solamente esto, borro, ¿sí? Lo puse allá abajo. ¿Qué hice yo entonces? ¿Qué hice yo? Reemplacé mi variable. Cambié mi variable. Esto que está acá, ¿en qué lo transformé? Límite, cuando x se va a infinito, de 1 más... ¿Qué dije yo que valía esto? 5 sobre x menos 2. ¿Cuánto vale 5 sobre x menos 2? Vale 1 sobre n. Entonces voy a colocar 1 sobre n ahí. Yo ya cambié mi variable. Entonces ahora reemplazo, porque ahora estoy usando la letra n. Cuidado ahí, ¿sí? 3x dice. Pero yo puedo usar x, no, porque yo ya cambié mi variable, ya no la estoy usando más a la x. Pero sí sé cuánto vale x. ¿Cuánto vale? Vale 5n menos 2. Entonces acá va a ser 3 por 5n menos 2. ¿Qué me va a dar acá entonces? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 3 por 5, 15, ¿sí? Voy a distribuir esto acá y lo voy a dejar distribuido. Miren, 3 por 5, 15 y 3 por 2 es 6. O sea que acá lo voy a cambiar y lo voy a reemplazar. Me va a quedar en síntesis 3 por 5, que es 15n menos 6. Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Ahora necesariamente tengo que borrar esta primera parte y después voy a retomar porque no tengo espacio para... Voy a copiar todo esto de arriba, ¿sí? Y después retomo, ¿sí? Porque tengo que volver sí o sí. Necesito espacio, ¿sí? Muy bien. Me había quedado que yo tenía el límite cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n a la 15n
menos 6. ¿A qué se da igual eso? ¿Sí? Esto que está acá lo copié acá arriba nada más. Es lo mismo, ¿sí? ¿Es a la 15 puede ser? Por ahí anda la cuestión. Muy bien. Acá voy a recordar otra cosita. Producto de potencia igual base. ¿Qué pasaba cuando yo tenía? Voy a usar números. Voy a usar otra letra. Por ejemplo, T. T. T a la 8, ¿sí? Sobre T a la 4. ¿Qué se hacía en este caso? Esto es lo que yo les dije hoy y les estaba insistiendo. Cociente de potencia de igual base. También está el producto de potencia de igual base. Por ejemplo, T a la 8 por T a la 4. La base es la misma, hay un producto entre ellos y hay potencias. Producto de potencia de igual base. ¿Qué se hacía en este caso? Se deja la misma base y se suman los Se suman los exponentes. exponentes. 8 más 4, efectivamente, así es. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa en el cociente de potencias de igual base? En lugar de Se resta. sumarse los exponentes... ¿Perdón? ¿Qué me dijo? Se resta. En lugar de sumarse los exponentes, se restan. ¿Sí? O sea que acá me va a quedar t a la 8 menos 4. En síntesis me queda esta expresión que está acá abajo. Esto que teníamos acá es lo mismo que esto, y viceversa. Esto que está acá es lo mismo que esto otro. De eso me voy a valer para explicar que esto va a ser el límite cuando x tiende a qué valor. Perdón, x no, n es acá. Cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 1 más 1 sobre n a la n por 15 sobre el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la 6. Es lo mismo, miren, 15n o n por 15 es lo mismo que está arriba. Y acá abajo que está el 6. ¿Sí? Toda esta expresión es lo mismo que esto que está acá, por lo anterior que les había dicho. Cociente de potencia igual base. ¿Qué me queda en síntesis? ¿Qué me queda de esto que está acá? Acá arriba que tengo, miren, si yo me tomo el atrevimiento de asociar esta partecita, ¿esto qué es? Límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la n, que era el número e. ¿Elevado a la qué potencia? A la 15. ¿Sí? O sea que acá me queda e a la 15. ¿Y abajo qué me queda? El límite de 1 más 1 sobre n a la 6. Cuando yo aplique el límite, acá me va a dar 0. Miren, 1 sobre el infinito va a ser 0 más 1. O sea que esto va a ser sobre 1 a la 6. ¿Qué me queda en síntesis? Me queda e a la 15. Ese es el resultado de este ejercicio usando otra vez cambio de variable. ¿Qué variable cambié? Cambié toda la expresión 5 sobre x menos 2 por 1 sobre n. ¿Sí? Y ahí empiezo a operar trabajando con expresiones equivalentes para llegar a esta expresión que estaba acá. En síntesis, entonces, voy a resumir y voy a hacer una síntesis acá para que ustedes recuerden. Porque esta parte es engorrosa y cuesta, ¿sí? El límite, cuando x se iba a infinito de... Ya me olvidé el ejercicio. X más 3 sobre x menos 2 a la 3x. Yo les había dicho que ustedes me tenían que creer que era 1 a la infinito. Y efectivamente era 1 a la infinito y era una indeterminación. ¿Se acuerdan que después les mostré por qué pasaba esto? Operamos con este límite y llegamos a que esto que estaba acá era igual al límite cuando n se iba a infinito. Primero le voy a hacer un paso antes para que ustedes recuerden. Operamos matemáticamente y dijimos que este límite era igual al límite cuando x se iba a infinito de 1 más 5 sobre x menos 2 a la 3x. A esta expresión, haciendo el cambio de variable,
¿Sí? Vieron que dijimos que nosotros queríamos que 1 sobre n sea igual a 5 sobre x menos 2. Transformando esto que está acá, que lo llamamos cálculo auxiliar, ¿sí? Nosotros llegamos a que toda esta expresión era igual al límite cuando n se iba a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la 15n menos 6. ¿Sí? Operando, llegamos a esta expresión que está acá. Y de esa expresión resultó ser que esto nos daba como resultado el número e elevado a la 15. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, ahora sí. Profe, Sí, ya voy. Ya voy porque seguro me van a tener preguntas acá. X a la infinito de x más 3 sobre x menos 2, completo nada más el ejercicio, es e a la 15. Ahora sí, consultas, porque acá va a haber consultas seguro, ¿sí? profe, yo no entendí la parte, por ejemplo, de 1 más 1 sobre n elevado a la 15n menos 6. Ahí puedo Ajá. pasar directamente al resultado es igual a la 15 o no? Porque Sí, no entendí ese que decía abajo 1 más 1 sobre n a la 6 que dividió los ajá, dos. claro. Eso viene de la parte de potencias, ¿sí? Nos quedan estos 5 minutos, yo ya no voy a resolver más nada, ¿sí? No voy a resolver otro ejercicio, ya se los voy a dejar para ustedes el ejercicio que sigue. Lo que vamos a hacer en estos 5 minutitos que nos están quedando es tratar de sacar esas dudas que ustedes tienen. Así que las dudas que tengan las consultan, ¿sí? Pregunten, no se quedan con nada, ya como Franco, pobre que me dice, no entendí nada. Más o menos ahora me entendiste un poquito más, Franco, me seguiste un poquito más el ritmo de cuál es la idea de esto. La idea, no digo que lo entiendan perfecto porque obvio que va a costar, porque esto siempre les cuesta. Les digo porque siempre es un ejercicio. ¿Puedo explicar lo del cálculo auxiliar en la parte? Sí, ya explico. No hay ningún problema, ya lo vuelvo, ya lo retomo. ¿Sí? Retomo esa parte, porque además eso tiene que ver con lo que está preguntando el compañero de por qué quedó e a la 6 o 1 a la 6. Bien. Muy bien. Voy a borrar un poquito esta parte y voy a ir a un ejercicio un poquito más simple. Porque con estos ejercicios que son un poco más complicados, se les suele, los suele perder un poco más. Es una pena que ya no hayan por lo menos unos 2 ejercicios un poquito más simples o similares a estos que están acá. Imagínense que yo tengo, ¿sí? Para que lo entiendan bien, el ejercicio límite cuando x se va a infinito de 1 más 3x, 3x más 2 elevado a la 2x. ¿Sí? Esto no me lo voy a poner. Ahí, para que se entienda, pero si no, el más 2 ya no va a perder. Muy bien, queremos saber cuánto nos da este límite. Si nosotros reemplazamos acá, ¿sí? Nos queda 1 más 0, porque 3 sobre infinito nos da 0, todo eso elevado a la 2 infinito, o sea que esto es infinito. O sea, nos queda 1 a la infinito. 1 a la infinito. Perfecto, muy bien. Eso es una indeterminación del límite, es decir, no conozco su resultado. Pero yo puedo salvar esa indeterminación usando un artilugio matemático que es, ¿qué cosa? Transformar toda esta expresión que está acá, transformar toda esta expresión en algo parecido a esto. Límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x a la x. Y cambio la variable para que no se confunda, porque esto no necesariamente tiene que ser una variable, puede ser una función, entonces cambio la expresión. ¿Por qué quiero que esto se parezca a esto? Porque esto me da el número de Euler. Yo sé cuánto vale esto, vale E. Entonces lo quiero llevar a algo similar a esto que está acá. ¿Cómo lo llevo? Uso lo que en matemáticas se llama cambio de variable. Cambio una variable.
Digo, no quiero que me aparezca X porque yo quiero que esta partecita sea igual a ¿quién? A esto que está acá. Pero si yo transformo esto que está acá en esto, también tengo que transformar a esto. ¿Por qué tengo que transformar a esto? Porque acá esto está en base a X y esto va a estar en base a N. Son dos variables distintas, que tienen similitudes, pero no son la misma variable. Para eso es que hago este cambio de variable. Yo quiero que esto sea igual a esto que está acá. Ahí hago mi cálculo auxiliar y digo, a ver, ¿cuánto tiene que valer esta N? ¿Cuánto tiene que valer X para que esto que está acá sea igual a esto que está acá? ¿Qué tiene que pasar para que 1 sobre n sea igual a 3 sobre x? Eso es lo que me estoy preguntando. Para que estas dos expresiones sean iguales, esta x viene acá, esta n viene acá, es decir que x tiene que ser igual a 3 veces el valor de n. Eso es lo que me está diciendo. Para que estas dos expresiones sean iguales, x tiene que valer 3 veces el valor de n. ¿Sí? Entonces ahí yo digo, ah, bueno, muy bien. Esto que está acá, entonces, se lo puede pensar teniendo en cuenta esta cuestión, ¿sí? Teniendo en cuenta que x tiene que valer 3n, yo puedo decir que el límite cuando n, perdón, el límite cuando n se va a infinito, ¿por qué n? Porque yo cambié mi variable, ¿sí? Ahora yo sé que n es la variable que voy a utilizar y que x tiene que valer 3 veces el valor de n, ¿sí? Para que esto sea cierto. Muy bien, entonces transformo. Acá decía 1 más, en lugar de 3x, ¿qué pongo? 1 sobre n. Pero arriba me sigue quedando 2x. Pero yo no quiero el valor de 2x, porque x ya se fue, ya es variable histórica. Pero yo sé cuánto vale x en términos de n. ¿Cuánto vale x en términos de n? Entonces reemplazo, en lugar de x, pongo lo que vale x. ¿Cuánto vale x? Vale 3 veces el valor de n. 3 veces el valor de n. ¿A qué es igual entonces esto? Muy bien. Esto va a ser igual al límite cuando n se va a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la 2 por 3, que es 6 veces el valor de n. Pero ¿qué pasa acá? Yo puedo poner 6 veces n o puedo poner n por 6, porque el producto 4 por 5 es lo mismo que el producto 5 por 20. O sea, si yo cambio el orden de los factores, no altera el producto. O sea que yo puedo poner n acá y puedo poner por 6 acá. Pero resulta que toda esta expresión que ustedes ven acá es igual a esta. Miren, es la misma. N se va a infinito, 1 más 1 sobre n elevado a la n es el número e. O sea que todo esto, ¿cuánto vale? Vale el número de e. Pero ese número, toda esta expresión, ¿a qué estaba elevado? Estaba elevado a la sexta potencia. Entonces, eso es e elevado a la sexta potencia. Eso es lo que hicimos en síntesis, ¿sí? Cuando cambiamos la variable. ¿Sí? ¿Ahora se entendió un poquito? Más o menos, por lo menos, se entendió cuál es la idea de esto del cambio de variable. Acá es más simple. Obvio que cuando los ejercicios sean complicados se les va a complicar un poquito más. Yo lo que les pido es que revisen el ejercicio que quedó, que es el ejercicio 25. En realidad vuelvan a intentar hacer el ejercicio 23, 24 y 25. Y las dudas que tengan o consultas que tengan, me las envían en el grupo de WhatsApp o me escriben y vamos a ir de a poquito salvando esas dudas que tengan ustedes, ¿sí? O esas consultas que tengan que por ahí le vaya quedando. Pero no se queden con las dudas porque esto suele ser tema de examen, ¿sí? Esto suele entrar muy raras veces, no lo he visto en el examen inicial o en el primer parcial, ¿sí? Esto suele entrar bastante. Bien, Profe, ¿sí? el ejercicio 16 hicimos. 16. Oh, mira, no me acuerdo. No, no lo hicimos. ¿Quieren que los haga? Lo hago rapidito. ¿Sí? Si ustedes me dicen, lo hago rápido, no hay ningún problema. Perdón. Perdón, no te contesté. Sí, ya te contesto. Ya te contesto librería. ¿Sí? Espérame un segundito.
Perdón, no me había percatado. ¿Sí? Me esperan un segundito que le contesto a el compañero o compañera que esté detrás de librería. Le contesto. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Voy a esto primero y después vuelvo al ejercicio 16. ¿Sí? Porque es cierto. Perdón, compañero, se me había pasado. No le contesté al compañero. No le contestó al compañero. Yo les dije que la forma infinito menos infinito se suele transformar en algo parecido a lo que nosotros hacemos siempre, que es a la forma 0/0 o a la forma infinito sobre infinito. ¿Sí? ¿Por qué lo transformamos en estas o en expresiones similares a esto? Para este caso les mostré. Tienen ahí el ejercicio que lo hicimos hace un rato. ¿Sí? Les había mostrado que quedaba el ejercicio 22. En el ejercicio 22 les quedaba 0/0. ¿Sí? En el ejercicio 22 les quedaba esta opción. Pero también puede que cuando ustedes transformen una expresión infinito menos infinito les quede infinito sobre infinito. ¿Sí? Miremos el siguiente caso. A ver si me sale este. Límite cuando x se va al infinito de 2x al cuadrado menos x. ¿Sí? Sí, ese está bien. ¿Qué me va a quedar acá? Borro esta parte, ¿sí? Acá me va a quedar, cuando yo resuelva, me va a quedar infinito, ¿sí? Infinito menos infinito, que es una indeterminación de límite. La pregunta es, ¿cómo transformamos esta expresión, ¿sí? O cómo resolvemos esta expresión o cómo salvamos esta indeterminación, porque tengo 2x al cuadrado menos x igual a infinito menos infinito, una opción de indeterminación. Lo que yo dije es que a esto lo pueden transformar en una expresión de tipo infinito sobre infinito o 0/0. ¿Sí? Bien, entonces lo que voy a hacer es justamente voy a dividir a toda esta expresión límite cuando x tiende a infinito, lo voy a dividir por x al cuadrado. X al cuadrado, 2x al cuadrado, menos x sobre x al cuadrado. ¿Qué me va a quedar acá? Fíjense que si yo hago este cociente, me va a quedar, a ver, no, x tiene que ser, porque así me queda una abajo, una arriba. No, está bien, probamos con esta. Saco factor común. Quiero que me quede x arriba y x abajo, porque así se va a x. Espérenme un segundito que calculo una porque me está faltando una variable para poder sacarla. Quiero sacar esta x, ese es mi problema. Espérenme un segundito, porque es un ejercicio que lo agarré al voleo, no recuerdo un ejercicio, pero sé que se puede. Si saco factor común me queda 2x más. Voy a dividir por 2x menos 1. ¿Sí? Voy a dividir por esa expresión. No me pregunten todavía por qué, porque en realidad viene por otra cuestión. ¿Sí? Ustedes créanme que esto es cierto. Voy a sacar factor común acá arriba. ¿Sí? Voy a sacar el factor común x. ¿Sí? La pregunta es que si lo divido acá, lo tengo que multiplicar acá también por 2x menos 1. Recuerden que cuando yo quiero multiplicar por 1, lo que tengo que hacer es lo de abajo y lo de arriba lo multiplico por 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces saco factor común acá. ¿Sí? Saco factor común porque lo que estoy queriendo es eliminar este menos x. No, el menos es el problema. Bueno. No, voy a dejar x cuadrado. Dejo x cuadrado. Me sirve más ese que este otro. De todos modos voy a buscar un ejercicio un poco más simple para mostrarles, ¿sí? Por qué queda. Voy a dejar x cuadrado, ¿sí? Pero si divido por x al cuadrado también tengo que multiplicar por x al cuadrado. Muy bien, entonces empiezo a
distribuir este x al cuadrado, ¿sí? Asocio convenientemente y distribuyo acá. Acá me va a quedar límite, cuando x tiende a infinito, de 2x al cuadrado sobre x al cuadrado, ¿sí? Menos x sobre x al cuadrado, todo eso por x al cuadrado. Entonces esto me queda el límite, cuando x se va a infinito, de 1 menos 1 sobre x, todo eso por x al cuadrado. Y acá me queda 1 más 1 menos 0, que es 1 por x al cuadrado. Me quedó infinito nomás. No me queda infinito sobre infinito, pero quiero asegurarte, quien esté detrás de librería OPI, que me puede dar o me va a dar en algún momento. Te voy a buscar un ejercicio más simple para la clase que viene. ¿Sí? Te voy a buscar un ejercicio mucho más simple que este, pero quiero asegurarte que esa se transforma en cualquiera de esas dos expresiones. ¿Sí? No te preocupes que para la clase que viene te voy a buscar un ejercicio más simple porque este está un poquito rebuscado. ¿Sí? El ejercicio 22 se puede hacerlo así. Sí, porque lo habíamos visto que el ejercicio 22 quedaba 0 sobre 0. En el ejercicio 22, en un momento, yo les expliqué que quedaba 0 sobre 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mostré que en un momento llegaba y nos quedaba 0 sobre 0? Si te da infinito sobre infinito, sí, también. Si te queda infinito sobre infinito, no es el caso del ejercicio 22, pero si te queda infinito sobre infinito, sí, también. Puedes directamente dividir a toda la expresión del numerador por la potencia de, o x elevado a la mayor expresión, ¿sí? Dividís al numerador y dividís al denominador por eh, la mayor potencia a la que esté elevada a x. ¿Sí? Se puede hacer eso también. Profe, Sí, disculpe. sí. En ese ejercicio 22 que daba 0 sobre 0 en un momento, Quedó 0 sobre seguimos 0. trabajando, o sea, seguimos trabajando después, no terminó ahí, y después sacamos factor común, después Ajá. seguimos operando y terminó en infinito, o sea, infinito solo. Es infinito solo, exactamente, porque arriba les quedó infinito y abajo creo que... Al No, revés, miento. arriba quedó menos 5 y abajo 0. Y abajo quedó un infinito, ¿sí? Quedó 0, arriba quedó un número y abajo quedó 0, por eso terminó siendo infinito. Pero sí, si O tenés sea el caso que infinito sobre el infinito, resultado sería infinito. en ese caso era infinito, sí, positivo. Infinito a secas, no es ni positivo ni negativo, no podemos afirmar ninguno de los dos. Claro, y no Eh, importa si arriba de todo, veo que usted siempre vuelve a escribir y fundamenta que el resultado es infinito menos infinito. Ujú. O sea, no Eh, pasa nada, es infinito nomás. no, acá es simplemente infinito, ¿sí? Ah, ok. Por eso les he explicado hoy que son dos cosas distintas. Una cosa es una indeterminación, yo no sé qué resultado me puede dar, y otra cosa muy distinta es decir infinito. Infinito yo ya sé cuánto vale, sé que se va a ir al infinito, pero puede ser positivo o negativo, pero por lo menos estoy seguro de que eso va a ir al infinito. En el caso anterior, cuando yo digo infinito menos infinito, yo no puedo afirmar que sea infinito. Tampoco puedo afirmar que sea cero, porque puede ir a cero, puede ir al infinito o puede ir a un número particular. Eso es lo que significa una indeterminación. Yo no puedo asegurar que me dé o cero o infinito, o me puede dar cualquier cosa en síntesis. ¿Sí? Después, cuando yo resuelvo, cuando salvo la indeterminación, ahí yo aseguro de que eso va a ser infinito. Ya aseguro, estoy confirmando que me va a dar infinito. O sea, por lo menos ya descarto que no sea ni cero ni ningún otro valor. Se va a ir al infinito. Eso es lo que me está diciendo. Bien. De todos modos, quédate tranquila. Tranquilo, tranquilo, pues no sé quién está detrás de librería. Te prometo que para la clase que viene te voy a buscar un ejercicio donde quede infinito sobre infinito, ¿sí? Más que con este caso. Pero en ese caso quedó 0 sobre 0, se va a resolver muy similar, nada más que hay que dividir. Se resuelve como se resuelven los ejercicios de infinito sobre infinito, ¿sí? Hay que dividir al numerador y al denominador por x elevado a la mayor potencia. Pero es el mismo caso. Creo que en uno de los complementarios había uno de esos, si no recuerdo. Mírenlo nomás, de todos modos lo voy a Profe, buscar. ¿Sí? en el grupo ¿Habíamos quedado? usted todavía no habló. ¿De O cuál? sea, no, quería preguntarle si en el grupo no habló todavía, así sabía cuál es su número para preguntarle cualquier cosa. Suelo contestar cuando me hablan, pero sí, ahora quédense tranquilo que les mando un mensaje y les digo que soy yo. Ah, ¿Sí? bueno, para Eh, saber ubicarle nomás. sí, sí, sí. En realidad yo ahora esta noche
me voy a hacer un tiempito y les voy a subir las dos clases de esta semana. Hoy, la que estamos grabando ahora, y la clase del martes. ¿Sí? Les voy a grabar las dos clases, ya están grabando en realidad. Les voy a subir los links para que ustedes puedan ver estas clases. ¿Sí? En el grupo les suelo hacer eso. Y ahí van a identificar mi número. Si no le hago hoy, prometo mañana. Pero quédense tranquilos que en algún momento se los hago. Muy bien. Resuelvo el ejercicio que me pidieron, que era el ejercicio 16. ¿Sí? El ejercicio 16 dice, el límite, cuando x tiende a 0, es, o está hablando de infinitésimos equivalentes, la tangente cuadrada de 7x sobre el seno cuadrado de 3x. ¿Seno cuadrado dice o seno cubo? Sí, cuadrado. Bien. ¿Cuál es la cuestión acá? Los infinitésimos equivalentes, para que sean justamente infinitésimos equivalentes y tiendan a 1, tienen que tener como denominador la misma expresión del argumento. ¿Sí? Es decir, que en síntesis, perdón, acá me da 0 sobre 0, ¿sí? Cuando lo reemplazan le va a dar 0 sobre 0, pues es una indeterminación. Primera cuestión, porque si no, no se recuerden el primer paso les pide eso. Para poder determinar de que esto sea un infinitésimo equivalente, a mí me tiene que quedar lo siguiente. Me tiene que quedar el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De la tangente cuadrada de 7x sobre 7x elevado a la misma potencia a la que está la tangente. ¿Sí? Y abajo me tiene que quedar exactamente lo mismo, pero con el seno. Voy a poner un poquito más acá el límite. Dividido, y abajo me tiene que quedar exactamente lo mismo. Seno cuadrado de 3x. ¿Sí? Muy bien. Necesito que esto esté dividido por 3x, elevado a la misma potencia, a la que está, ¿sí?, el seno, o la tangente en este caso. Muy bien. En estos dos casos, esto sería 1 y esto también sería 1. Pero ¿qué me falta acá? Si yo dividía el numerador por esta expresión, para que esto sea igual, ¿qué tengo que hacer? Tengo que también multiplicar por lo mismo, es decir, por 7x al cuadrado. Si yo dividía toda esta expresión por el mismo argumento elevado a la misma potencia que está acá, tengo que multiplicar también por 3x al cuadrado. Perfecto. Entonces, todo este límite es igual a todo esto que está acá. Ahora, ¿qué me falta? Cuando yo aplique el límite, ¿sí?, distribuyo el límite, si ustedes quieren, este límite lo distribuyo para este y este límite lo distribuyo para este, toda esta primera parte, todo esto que está acá, junto con el límite, ¿cuánto me da eso? Límite cuando x tiende a 0 de la tangente cuadrada de 7x sobre 7x cuadrado. Esto es un infinitésimo equivalente y eso me da 1 por 7x al cuadrado. Sobre, abajo exactamente lo mismo. Todo esto que ustedes ven acá, junto con el límite, ¿sí?, el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de 3x sobre 3x al cuadrado, también me da 1 por 3x al cuadrado. ¿Qué me queda acá entonces, en síntesis? ¿Por qué hice esto? Para que lo vieran gráficamente, qué es lo que se hace. Ya les voy a resumir. Por 7x al cuadrado. Eso es 7 por 7, que es 49x al cuadrado, sobre 3 al cuadrado, que es 9x al cuadrado. Se simplifican las x al cuadrado y acá me queda 49 sobre 9. Bien. Simplificando entonces, para que ustedes entiendan qué es lo que se busca en estos casos. Voy a borrar, ahí resolví el ejercicio, ya les va a quedar porque después les voy a pasar y lo van a tener y lo van a poder ver en la clase. ¿Qué es lo que se busca para poder usar la definición de infinitésimos equivalentes? ¿Qué es lo que se busca en este caso? Se busca que el límite de x tendiendo a 0 o a cualquier valor, ¿sí?,
de la función que está arriba. Por ejemplo, en este caso estaba tangente de x. Tangente de, voy a usar otro, porque es lo mismo, porque así ustedes entienden bien. Coseno de, por ejemplo, 4x. Para que este límite dividido a algún valor cualquiera me dé 1, ¿cuánto tiene que valer este valor que está acá? Tiene que valer lo mismo que vale el argumento, es decir, 4x. Y si tuviese esto elevado al cubo, entonces para que esto sea 1, esto me tiene que dar lo tengo que elevar al cubo. En síntesis, pero si yo dividí por 4x al cubo, también tengo que multiplicar por 4x al cubo, ¿sí? Ténganlo en cuenta, eso es lo que se Profe, busca en este tipo de casos. Sí, ¿multiplico solo el numerador o los dos? numerador y denominador, Ajá. ¿sí? Numerador y denominador, por la misma expresión, ¿sí? Ah, a ver, los dos no. En este caso, como vos tenías directamente sobre esto, solamente te queda dividir al de arriba y lo multiplicás acá arriba, ¿sí? Este es un caso particular, pero por lo general ustedes no tienen ejercicios tan complejos como este. Por lo general los ejercicios dicen límite cuando x tiende a 0 de, por ejemplo, seno de 4x sobre 3x, por ejemplo, ¿sí? Pongámosle cuadrado acá para que lo entiendan mejor. Muy bien. ¿Cuánto me da esto? Si yo reemplazo, me queda 0 sobre 0, una indeterminación. Muy bien. Cuando yo empiezo a resolver esto, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero que acá abajo me quede el mismo argumento, ¿sí? El mismo argumento del seno elevado a la misma potencia. Entonces, siempre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, límite, cuando x tiende a 0, tengo que multiplicar y dividir ¿sí? A toda esta expresión. ¿Por qué valor? Por el argumento del seno. ¿Cuánto es el argumento del seno? 4x. ¿Sí? Voy a multiplicar y voy a dividir por 4x. ¿Pero elevado a cuánto? A la misma potencia a la que aparece el seno. Como en este caso aparece a la 2, voy a multiplicar y dividir a la 2. ¿Qué me va a quedar en este caso entonces? Me va a quedar que el límite, cuando x tiende a 0, de toda esta expresión que vemos acá, yo puedo asociar convenientemente. ¿Qué es eso de asociar convenientemente? Muy bien. Este seno lo voy a dejar acá, miren. Seno cuadrado de x, perdón, de 4x. ¿Qué necesito que me quede abajo? Necesito que me quede esta partecita acá debajo. Entonces lo divido por eso. 4x al cuadrado. ¿Qué me quedó? De este lado todavía me quedó esta expresión 4x al cuadrado sobre esto que estaba acá, lo corrí de este lado, me queda 3x. Asocié convenientemente, acá, perdón, ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto vale este término que está acá? Todo esto que está acá. Eso vale 1, porque es un infinitésimo equivalente. Y acá me queda 4x al cuadrado, 4 por 4 es 16, ¿sí? Resuelvo ya. 16 sobre 3x. Esta x se simplifica con este, y en síntesis el resultado de esto es 16x sobre 3. ¿16x sobre 3? No, porque había que seguir aplicando el límite acá, ¿sí? Entonces, acá es límite de esta expresión, cuando x tiende a 0. Entonces, ¿cuánto va a valer esto en síntesis? Va a ser el límite, cuando x tiende a 0, de 16x sobre 3. Y eso es 0. ¿Se va entendiendo más o menos qué es lo que hay que hacer en este tipo de casos? En el caso que ustedes tenían, era un caso particular. ¿Por qué? Porque tenían tanto senos y cosenos, o tangentes, o lo que fuese, en el numerador como en el denominador. ¿Sí? Ustedes tenían límite cuando x tiende a 0, y voy a poner otra. Tangente de 2x sobre coseno de 4x. ¿Qué voy a hacer acá? Arriba tengo que multiplicar y dividir por 2x. Perdón, sí, está bien. Y abajo tengo que multiplicar y dividir por 4x. O sea que esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de 2x, ¿sí? Por 2x multiplico
y divido a lo de arriba por 2x. Y abajo hago exactamente lo mismo. Coseno de 4x, multiplico y divido por 4x. Entonces ahí asocio convenientemente esta partecita y esta partecita, ¿sí?, con el límite. Se distribuye el límite acá y el límite acá. Y acá me queda en síntesis, para que ustedes lo tengan, porque por ahí les suele complicar esto, me queda el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de 2x sobre 2x por 2x. Sobre, y abajo también, vieron que yo le estoy diciendo desde hace un rato, se distribuye el límite. Coseno de 4x sobre 4x por 4x. Esta expresión me da 1. Y esta expresión me da 1 porque son infinitésimos equivalentes. ¿Sí? Profe, Bueno, y ahí sigo operando. Sí. disculpe, eso le quería preguntar. Vio que en este ejemplo que dio ahora, le multiplica una vez nomás por 2x arriba y abajo una vez por 4x. Es Ajá. porque los dos tienen lo que explicó. Exactamente. Porque no está, ni el coseno ni la tangente están elevados a una potencia. Si alguno de ellos está elevado a una potencia, ahí tenés que elevar al 2x y al 4x a la misma potencia a la que está la tangente. Ajá. Y ahí sí ¿Sí? arriba y abajo la multiplicación, que hay que multiplicar y Exactamente. dividir. Exactamente. Bien, ¿alguna otra consulta? Si no, nos vemos la clase que viene. Yo ahora los tengo que dejar porque me voy a otra clase, ¿sí? Cualquier cosita seguimos en el grupo de WhatsApp. Voy a dejar de grabar por lo menos la clase porque me van a matar los compañeros cuando les tenga que pasar el link. Bueno, como les digo, chicos, seguimos en el grupo de WhatsApp. Pásenle, por favor, al compañero o compañera el link, ¿sí? Antes de que se vayan. Pásenle el link para que se pueda agregar al grupo de WhatsApp. Si no, pásame tu número, ¿sí? Pásame tu número al chat y yo ya te agrego, ¿sí? Te agrego. Bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra cosita? Si no, yo los abandono porque 15:30 tengo clases nuevamente. Ahí ya te agrego, ¿sí? Ahí yo te agrego al grupo. Ahí está, ahí te pasó Magalí, te pasó el link, ¿sí? Con ese directamente te agregás. Muy bien. Bueno, ahora sí, los voy abandonando. Nos vemos, si Dios quiere, el día martes de la semana que viene. Yo, como les dije, o esta noche o mañana, les prometo que les envío los links para que ustedes puedan ver esta clase, la de hoy, y la de la clase pasada. Porque ya les había pasado la de las 3 clases anteriores, ¿sí? Semana que viene arrancamos con todo con continuidad, terminamos en un rato continuidad y ya pasamos a derivada, ¿sí? Bueno, muy bien chicos, nos vemos si Dios quiere, que tengan un buen fin de semana la semana que viene. Chao, hasta luego.